Bienvenidos una vez más a Sonidos de la Noche. Hoy tenemos el inmenso placer de recibir en nuestros estudios a un artista que ha sabido tejer un universo sonoro único, fusionando la nostalgia del synth-pop de los 80 con una visión fresca y contemporánea. Hablamos de Yonka, el artista sevillano cuyo nuevo LP está dando mucho de qué hablar. Después de un periodo que podría parecer de calma, pero que ha sido sin duda de intensa y profunda creación, Yonka nos presenta un trabajo de 10 canciones que marca un verdadero punto de inflexión en su carrera. Un disco que él mismo describe como más maduro y con un sonido algo más cañero que sus anteriores lanzamientos. Hemos tenido la oportunidad de sumergirnos en este LP y déjenme decirles, es un viaje fascinante por la condición humana, lleno de letras que, aunque a primera vista puedan parecer sencillas, esconden una profundidad lírica sorprendente. José Manuel Daza Hernández, conocido como Yonka, nos acompaña hoy para desgranar los secretos de este trabajo. ¡Bienvenido, Yonka! Un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Antonio, por invitarme y por tus palabras. Como siempre, es un placer estar aquí contigo esta noche. Yonka, tu trayectoria es singular. Un ingeniero informático que domina la producción musical de forma independiente, creando arte con la misma precisión que el código. Cuéntanos, este nuevo LP se gesta desde una calma creativa y lo defines como un punto de inflexión. ¿Cómo se ha manifestado esa madurez y esa calma en el proceso de composición y producción de este álbum? Este LP ha sido el resultado de una intensa creación, pero nunca de inactividad. No he parado ni un segundo, la verdad. Es verdad que ha habido un parón entre mi último EP y este, pero no he parado, te lo puedo asegurar. Verás, mi formación como ingeniero informático, que es mi profesión realmente, de lo que yo vivo, me ha brindado una afinidad por los sistemas complejos y la lógica digital, y esto se extiende a mi música. Para mí, la composición no es solo un pasatiempo, sino una extensión de mi vocación profesional, y he podido aplicar esa misma precisión técnica pues para producir, masterizar, mezclar este álbum de manera completamente independiente, utilizando el software como DAW, son software profesionales, y esta calma creativa, como dices, me ha permitido sumergirme por completo en cada detalle, dándole una madurez y un sonido algo más cañero que en mis trabajos anteriores. Nos ha llamado poderosamente la atención un detalle en la concepción de este disco. Tu formación clásica, habiendo tocado en una orquesta, ha influido en la creación de cada tema, que nacía primero como una pieza clásica para luego transformarse en pop. ¿Podrías explicarnos cómo funciona este puente sonoro y si esta metodología te permite abordar las emociones de una manera diferente? Sí, bueno, yo estudié de pequeño en el conservatorio y estuve con piano, y mucho tiempo estuve tocando saxofón barítono en una orquesta, y toda esta formación ha sido fundamental para concebir mi nuevo álbum, ¿no? Por ejemplo, Excalibur, antes de ser un tema pop, primero fue una marcha de procesión. De hecho, no sé si algún día la podremos escuchar. Bueno, aquí la vamos a escuchar de fondo, que la he traído. Y, por ejemplo, Un caracol en domingo es la apertura o la obertura de una ópera. Y si fuera un Chihuahua, pues comenzó como un tango argentino, pero clásico. Este proceso de puente sonoro, ¿no?, pues me permite desnudar la emoción pura de la melodía y la armonía, que últimamente se está perdiendo en los temas modernos, pop o lo que sea. Entonces yo he cogido todos esos rasgos, esa melodía, esa armonía, para vestirla como electrónica y ritmo pop. Me da una base estructural sólida y me ayuda a explorar emociones desde una perspectiva más atemporal. Hablemos de las letras, que son sin duda uno de los pilares de este trabajo. Abordas aspectos muy humanos. Empecemos con Excalibur, una canción increíblemente sensible sobre la muerte de una mascota. Nos conmovió especialmente la perspectiva del perro, con esa frase: un pulso que se apaga, un ladrido sin voz. Una frase potente, ¿eh?
¿Qué te llevó a explorar este tema y a narrarlo desde esa óptica tan particular? Y de hecho, sabemos que esta fue concebida como una marcha de procesión. Efectivamente. No sé si la podremos escuchar ahora. Excalibur primero fue una marcha de procesión. Y verás, Excalibur es un tema que le tengo mucho cariño, porque es una canción que nace de una gran sensibilidad, explorando la muerte de una mascota, pero no desde la vista de un espectador. Por ejemplo, Mecano hizo un tema que se llamaba Laika, pero ellos lo cuentan desde una tercera persona, ¿no? Viendo qué es lo que pasa. Yo lo quería contar desde... lo quería abordar desde la perspectiva de los ojos del propio perro, con esa frase tan potente: un pulso que se apaga, un ladrido sin voz. Surgió para enfatizar la inocencia y la perspectiva única que ellos tienen sobre la vida y la despedida, ¿no? Además, el hecho de que lo concebí como una marcha de procesión le dio una solemnidad y un ritmo intrínseco que acompaña perfectamente el dolor de la pérdida de Excalibur, en este caso. Otra pieza que resuena profundamente es Una bacteria en Marte. La imagen de una bacteria olvidada y sin parte, que encuentra propósito en el silencio, demostrando que es lo inquebrantable, es una poderosa metáfora de la soledad y la resiliencia. Eso es. ¿Hay alguna experiencia personal o reflexión detrás de esta visión tan única sobre la supervivencia en el aislamiento? Sí. Verás, Una bacteria en Marte es una reflexión muy, muy personal mía sobre la soledad y también sobre la resiliencia. No sé si os imagináis, ¿no? Esa bacteria que se siente olvidada y sin parte en un entorno inmenso como es Marte y hostil, ¿no? Pero que al final encuentra su propósito en el silencio, en su propia existencia, y demuestra que ella es lo inquebrantable, ¿no? Es una metáfora de cómo a veces, en los momentos de mayor aislamiento, descubrimos nuestra fuerza interior y la capacidad de adaptarnos y encontrar significado a las cosas. Este tema es una oda a la perseverancia en la soledad. En Quiero salir de Matrix abordas la disociación en la era digital y esa búsqueda de lo real, planteando preguntas existenciales como: ¿hay un mundo real más allá del bypass? Y el deseo de romper el código fatal. Sí. ¿Sientes que vivimos cada vez más desconectados de la realidad tangible? ¿Y cómo crees que la música puede ser un vehículo para esa búsqueda? Definitivamente es así, Antonio. Con mi experiencia como ingeniero informático, la era digital es algo que vivo a diario. Y la disociación, como dices, ¿no?, es una preocupación creciente. Este tema, Quiero salir de Marte, nace de esa sensación de estar atrapado en una realidad mediada por pantallas. Estamos rodeados de pantalla, televisión, ordenadores, tablets, móviles. Y preguntándome constantemente si hay un mundo real. ¿Esto es un mundo real o no? Ya que se pueden construir metaversos, metamundos, ¿no? ¿Estamos dentro de uno de ellos? ¿Quién sabe, no? Hay muchas teorías al respecto. La canción expresa ese deseo de romper con el código fatal, de desconectar y de buscar una verdad más tangible. Y yo creo que la música, con su capacidad de generar emociones y de conectar directamente con el alma, pues puede ser un vehículo poderosísimo para recordarnos lo real, para invitarnos un poquito a la introspección y buscar ese mundo real más allá de lo digital. La dualidad es un tema recurrente en tu música, y en Si me dan a elegir, criticas la presión de tener que elegir entre dos bandos, expresando ese deseo de elegir el verde, el matiz que no esperan. ¿Es una llamada a la individualidad o a encontrar un camino propio más allá de las polarizaciones actuales? Verás, este tema
es una crítica directa a esa tendencia social que tenemos hoy en día de polarizarlo todo. Lo vemos en televisión, en radio, en redes, internet, en prensa, que estamos presionados constantemente a tener que posicionarnos entre uno de los dos extremos, ¿no? Para todo hay dos extremos. Entonces, elegir el verde no tiene nada que ver con política, ¿eh? Es un manifiesto por la individualidad, por la búsqueda de los propios valores y perspectivas, por la libertad de encontrar un camino que no esté definido por las dicotomías impuestas, ¿vale? Es un llamado a la sutileza, a la complejidad de los matices, ¿no? Y a la valentía de no encajar con ninguna de las cajas preestablecidas. Así que, ya sabéis, si te dan dos opciones, elige una tercera que es la tuya. Hombre de Renacimiento es un monólogo fascinante sobre la complejidad y la soledad del saber en un mundo que no lo comprende, la sensación de ser un alma sin su propio aposento, a pesar de vivir en 1000 ciencias. ¿Te sientes en cierto modo identificado con esta figura? Quizás por esa doble vida entre el código y la composición de la que hablábamos antes. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía que yo era un hombre del Renacimiento, pues lo mismo programaba, que te hacía un diseño, que te componía una canción, que hablaba varias lenguas. Entonces, a ver, la verdad es que me siento muy identificado con la figura del hombre del Renacimiento. Mi propia doble vida, como dices, ¿no? Como ingeniero informático y también como compositor musical, a veces me da esa sensación de habitar 1000 ciencias. Es una canción sobre la complejidad del conocimiento y también de la soledad, ¿no? Que a veces conlleva cuando tu mundo interior no es plenamente comprendido por el exterior. Si fuera un chihuahua, utiliza una metáfora tan peculiar para hablar de la ansiedad y el sentimiento de no encajar, con frases como «el poder no es ver, sino ladrar y callar» y «mi único dilema, la talla de mi amor». Eso es. Y sabemos que esta canción tiene un origen sorprendente. Fue concebida como un tango. ¿Cómo llegas a esta imagen del chihuahua para explorar emociones tan profundas? Efectivamente. Verás, para mí la figura del chihuahua, yo tengo un chihuahua y lo compruebo todos los días, es la imagen perfecta para hablar de la ansiedad y del sentimiento de no encajar. Verás, el chihuahua, con su tamaño pequeño, ¿no? Y su ladrido desproporcionado, pues ya te digo, me parece la imagen perfecta. Digamos que es una forma de explorar cómo a veces nos sentimos pequeños, insignificantes, ¿no? Pero a la vez tenemos una voz interior que queremos hacer oír. Y como dice la canción, el poder no es ver, sino ladrar y callar. Y también dice, mi único dilema, la talla de mi amor. Porque alude a la idea de que a pesar de las apariencias o las expectativas, lo que realmente importa es la magnitud de nuestros sentimientos y nuestra capacidad de amar. En Entre dos mundos nos llevas a la experiencia del limbo y la transición, preguntándonos si el más allá es la nada infinita o un sueño que no va a parar. Es duro. ¿Qué te intriga más de esos espacios intermedios? De la incertidumbre. A ver, ¿cómo explico? Entre dos mundos surge de una profunda fascinación por los estados intermedios, por el limbo, por la transición, por esos momentos de incertidumbre, donde no estamos ni aquí ni allí. Y donde nos cuestionamos qué pasa después de la vida, ¿no? ¿Qué pasa entre la vida y la muerte? Porque nos prometen muchas cosas o nos cuentan que después de la muerte hay otras vidas o hay un túnel o cada religión lo ve de alguna forma diferente. Y yo me pregunto si es de verdad todo eso o no hay nada, ¿no? Entonces hablo de si el más allá es la nada infinita o es un puro sueño infinito que no va a parar nunca. Entonces es un terreno fértil para la introspección, ¿no? Y para explorar nuestra propia relación con lo desconocido. Finalmente, ¿me levanto o me hundo?, plantea un dilema muy actual, esa guerra cerebral entre el deber y el deseo, la lista de tareas y
y la rebelión de quedarse en casa. ¿Crees que esta es una de las grandes luchas de nuestra generación? Yo creo que el tema este nos lo tenemos que poner todos de alarma, porque me pasa todos los días, ¿no? Verás, el tema Me levanto, me hundo es una canción que creo que resonará con muchísimas personas. Esa guerra cerebral, el cerebro, entre lo que debemos hacer y lo que quiero hacer, ¿no? Esa tensión entre las responsabilidades que yo llamo en la canción lista de tareas interminable y la simple rebelión, ¿no? De quedarse en casa, en la cama, tirado en el sofá, leyendo un libro. Es un dilema constante en nuestra sociedad actual. Con tanta presión y expectativas, pues es una de las grandes luchas de nuestra generación, y la canción intenta dar voz a esa fatiga y a la búsqueda de un equilibrio. Más allá del LP, sabemos que no paras. Has compuesto para Manu Rúa, para Velázquez, has colaborado y tienes duetos en preparación, incluso has producido para la artista drag Dolores Chardonnay. ¿Cómo compaginas esta constante evolución creativa con la promoción de tu propio trabajo? Es que verás, yo si no creo, yo me muero. El día que yo no creo un tema o escriba una poesía o hago un videoclip, yo me muero, porque realmente la creatividad es mi motor. Yo he tenido la suerte de trabajar con proyectos muy diversos, ¿no? Por ejemplo, el último con el que he trabajado es con Manu Rúa, que hemos creado una canción súper bonita. Y también estoy colaborando pues con otros artistas como Velázquez, Dolores Chardonnay, como me has dicho, con Ricky G, con el mexicano Roberto Corti. Además estoy preparando varios duetos que ya están muy avanzados. Creo que estas colaboraciones me van a enriquecer como artista y de alguna manera pues van a alimentar mi propio trabajo. Es una forma de mantener esa constante en la producción creativa. Tu origen en Sevilla, una ciudad tan ligada al flamenco, y tu propuesta de synth pop, un género con raíces británicas y alemanas, crea una paradoja cultural muy interesante. ¿Sientes que representas una modernización y diversificación del panorama artístico de la ciudad? Yo creo que es un cliché, porque en Sevilla estamos de acuerdo, ¿no? Que hay mucho flamenco, mucha sevillana, mucha música clásica en Semana Santa, pero Sevilla está repleto de artistas súper vanguardistas, modernos, que hacen todo tipo de música, urbana, pop, rock, hacen de todo. Yo me siento muy orgulloso de vivir en Sevilla, me siento sevillano, porque Sevilla es mi hogar y es una ciudad con una riqueza cultural inmensa. Sin embargo, el hecho de que un artista como yo de synth pop, ¿no? Un género con orígenes, como me has dicho, británicos o alemanes, ¿no? Emerja en este contexto, pues es una paradoja, que creo que aporta algo singular. Bueno, es una manera de celebrar esa tensión entre lo local y lo global, ¿no? Pero ya te digo, Sevilla es una ciudad increíblemente cultural, con una riqueza cultural inmensa y tenemos de todo en esta ciudad. Ionka, ha sido un verdadero placer y un honor tenerte hoy con nosotros. Tu nuevo LP es una obra que invita a la reflexión, a la conexión con lo humano a través de un sonido distintivo y letras profundas. Realmente un trabajo que demuestra que tu creatividad sigue en constante evolución. Recordamos a nuestros oyentes que el nuevo LP de Ionka estará disponible en todas las plataformas digitales el día 11 de octubre, que además es su cumpleaños. No se lo pierdan, es un viaje sonoro y lírico que merece ser descubierto. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ionka. Gracias a ti por esta conversación tan bonita y tan profunda. Y a ustedes, queridos oyentes, les esperamos en el próximo Sonidos de la Noche. Hasta pronto. Sin una tercera voz, me ofrece la luz o la pura oscuridad. Son las 8 de la tarde.